Hola, es un gusto saludarlos en esta sesión número 2 de la semana 3, ya de la unidad que estamos revisando en esta semana, que corresponde a la unidad número 3, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión y espero que se encuentren todos muy bien. Y sobre todo, bueno, vayan avanzando en la entrega de sus actividades, que recordemos, cierra la plataforma el domingo 4 de mayo. Organicen sus tiempos, que será siempre lo más que yo puedo recomendarles para que sea la entrega debida en el horario correcto y adecuado para que no haya contratiempos en las entregas y claro, no afecte eso su calificación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con esta segunda sesión, que el objetivo es revisar, reforzar e impulsar mucho, que quede claro, visto eh, y bien aprendido el relato y la reseña. Particularmente nos vamos a enfocar a esos puntos como pues parte fundamental de los elementos que trabajaron esta semana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar primero con el relato. Y vamos a ver ciertas características que contiene el relato, ¿de acuerdo? En el relato tenemos que el personaje del relato se desenvuelve en la acción y en el conflicto sin desarrollarse del todo. Ustedes lo pueden observar en pues ¿y cómo se llama? En la noche bucareva, por ejemplo, cuando ustedes, notan ese personaje, ¿no? Que va en la motocicleta y que de ahí se desencadena una serie de sucesos que van a generar, ¿no? Acciones bueno, que tienen que ser interesantes, porque el relato es eso, el relato es algo interesante. También dice aquí que es la manera en contar la historia. Es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando tenemos una historia que queremos decirle a alguien, pues para que éste se interese o suene más, ¿cómo decirlo? Más formal, bueno, no formal, como más llamativo, pues le decimos, te tengo que contar algo, mira, ¿no? Y le echamos más entonación a ciertos puntos que llama la atención, ¿no? La historia que estamos contando, ¿no? También hay que tener en cuenta que el relato es breve, en el que se cuentan sucesos por medio del lenguaje escrito oral y la forma en que éste se lleva a cabo. No da mucha importancia a detalles bastante significativos, pero tiene mucho que ver en que sea llamativo, ¿no? Dice, es una historia que surge a partir de una serie de acontecimientos, ya sea que se crean, que se recuerdan, que se imaginan, que son históricos, que son reales, ¿no? Y la idea es que se cuenta ya sea para otras personas o para uno mismo. Ese es el relato. Por eso, en algún momento tú ya lo has llevado a cabo, cuando les mencionaba hace un momento. Cuando te pasa algo interesante, pues la idea es que la quieras compartir con alguien, ¿no? Y de ese alguien, pues sea que le llame la atención y puedas sentir lo que tú sentiste, ¿no? Cualquier emoción que haya surgido en ese momento. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Dice, el relato utiliza una forma de escritura concisa, es concisa, por eso sus relatos no pueden ser tan amplios, pero tampoco pueden ser tan reducidos, ¿no? Porque dejarían información importante fuera. Dice aquí, economiza en detalles, eso es cierto, evita que sea complejo, porque entonces si es complejo ya abordamos lo que es una novela, que eso es distinto, ¿no? Aquí es un relato, es la forma en que se narra una situación.
Dentro de las características, también ubicamos las que nos da los recursos de prepa en línea, que es una parte esencial, o más bien es esencial revisarlos para estar mejor preparados. Aquí dice aquí, los buenos relatos atrapan al lector desde la primera frase y no lo sueltan, ¿no? Para integrar lo siguiente. Dice aquí, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo, comenzar hablando de la cuestión y hacerlo en forma interesante. Evitar los detalles o descripciones lentas, va siempre muy ágil. Propiciar que sea una lectura sin dificultades, o sea, que no esté dejando a la persona así como, pues no entendí, es capcioso, ¿qué sucede? No lo comprendo. No, la idea es evitar eso. Dice, dejar espacio para el asombro, o sea, que para que el lector quede sorprendido, asombrado, más no que se vaya con un aprendizaje. ¿Ok? Porque entonces sería, por ejemplo, una fábula, ¿no? Por ejemplo, siempre considera que los relatos deben ser acción, acción, acción. Tienen un dinamismo al momento que estamos haciendo nuestro, nuestro relato, ¿no? Este, yo creo que es importante tocar esos puntos a desarrollar. La idea es que ustedes tengan todo ese material importante para poder hacer dicha actividad, ¿no? También dentro de otras características que considero es pertinente reforzar es que brinda información y datos esenciales sin ser tan detallista, algo que venía en dos diapositivas atrás. Dice, surge de sucesos reales o ficticios. Por ejemplo, ustedes pueden ubicar perfectamente que La Noche Boca Arriba o que El Principito, pues, es ficticio, ¿no? Y de ahí puede ser, pero también puede ser algo real, les digo. En el ejemplo que vamos a ver, pues vamos a tocar algo histórico. Dice, tiene pocos personajes para que sea esto breves y no que empiece a haber confusión. Dice, se refieren a un solo suceso significativo y se transmite en escenas claves. Se narra de forma simple y también, pues bueno, dice, ¿no? A veces buscan transmitir una experimentación con base en una situación vivida, ¿no? Y se escriben en pasado. Eso es algo y un dato muy importante que sería, yo creo que lo voy a poner aquí arriba para para que ustedes, bueno, siempre tengan en cuenta esta parte que los relatos se escriben en pasado, o sea, en algo que ya sucedió, ¿no? Que ya se llevó a cabo, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues la estructura, que es algo que pide la actividad, ¿cierto? En la actividad pide que tenga introducción, desarrollo y cierre. Bueno, aquí pues varía un poco, ¿no? La parte de introducción, nudo y conclusión, pero la idea es la misma porque pues, tienen que ponerlo en los comentarios de Word, teniendo en cuenta que el relato pues va dirigido también a personas con una discapacidad auditiva y que sobre todo también pues van a reforzar ustedes la ubicación y estructura del relato, ¿de acuerdo? Al igual incluir indicios y al igual incluir momentos de asombro. Vamos a ver qué es la introducción y es donde se presentan los personajes. ¿Qué personajes van a estar involucrados, no? Por ejemplo, en el Principito, pues, ¿cuáles son esos personajes importantes, no? Que está claro. En este debe estar nuestro protagonista, ¿no? Que es el Principito. Después, el contexto en el que se da la situación, el tiempo y espacio donde ocurre todo y qué alteró esa normalidad para que entonces surja ese relato. ¿Qué fue lo que, ahora sí, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eso sería como ustedes lo consideraran. Y ahora, en el desarrollo, dice aquí, es el eje de la trama y va a demostrar los hechos desde que la normalidad se modificó, ¿no? Desde que esa parte se perdió
y esa manera en que se va resolviendo. Digamos que es donde está atrapado el lector, donde dices, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Aquí está marcado como intensidad dramática, ¿no? De lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la parte del nudo, o sea, lo más esencial, la parte medular de ese relato. Y el cierre, conclusiones, ¿cómo se resuelve esa situación? O sea, ya pasó lo más importante, ahora queremos saber qué sucedió, qué pasó, qué experiencia de vida, qué experimentó ¿cómo se llama? Pues el personaje principal, ¿no? Entonces, también es importante que ustedes lo consideren, que no olviden hacer su estructura en el Word con estos comentarios. Por eso su relato debe estar bien planeado para que no le falten elementos, para que no quede en suspenso. Y también su relato oral, que he notado, por ejemplo, en las exposiciones orales que bueno, la extensión dice de tiempo de 2 a 3 minutos, pero muchos quedan en 1:30, 1:26, porque pues de repente ya cortan todo, o sea, si de repente se corta la grabación, ¿no? Entonces, no dan tiempo a dar la explicación con estructura. Y esto es lo mismo, por eso les puse un recurso en la semana de una youtuber, ¿no? Que es como cuenta cuentos y toma esta historia del Principito. Entonces de ahí ustedes pueden tomar ideas para llevar a cabo esa estructura y no cortar abruptamente pues el audio, ¿no? Entonces en los relatos pues está sucediendo así, no abruptamente ya va. Entonces no se está quedando esta parte de, bueno, ¿qué sucedió, no? Nada más contaron, bueno, salió de su planeta, bla, 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 pero no hay más información de acuerdo a la estructura del relato. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo que vamos a ver acerca del relato y está apegado a un relato que va de acuerdo a la historia de México, que está tomado para en específico, sabemos que la historia de México pues tiene muchos elementos y muchas situaciones que como puede decirlo, como país se vivió, ¿no? Entonces, desde cómo antes era la cultura y cómo llegaron los españoles en la invasión, ¿no? Y cómo, bueno, se resolvió eso. Entonces dice aquí que ese relato se llama Un grito de libertad e independencia y la forma, y bueno, si ustedes lo van leyendo, pues el autor lo intenta hacer con palabras que llamen la atención, ¿no? Por ejemplo, era de madrugada cuando todavía el cura Hidalgo y de ahí hizo repicar las campanas para convocar a la feligresía. Generalmente, pues se tocan las campanas para notificar, ¿no? Creo que empieza la misa y las personas pues vayan ingresando a la iglesia, ¿no? Para escuchar la misa. Entonces empieza a tocar fuera del horario en que son las misas, el cura Hidalgo. Entonces eso empieza a generar un asombro o desconcierto en las personas que vivían en esa zona y cerca de la parroquia, ¿no? Entonces dice aquí, era el 16 de septiembre de 1810, viene una fecha y pues dice el cura, pues ya no iba a hablar de cosas religiosas, entonces ¿de qué va a hablar? Pues de cosas políticas y sociales. Hidalgo iba a convocar a su pueblo a alzarse en armas contra el gobierno del virreinato de la Nueva España. Y aquí esta parte, estos dos párrafos, pues ya nos muestra la estructura. El primero sería la introducción que nos va dando pues un personaje principal, una situación que nos va atrapando, esto de repicar las campanas para convocar a la feligresía. Bueno, esto puede decir, bueno, ¿y como por qué? ¿No? Si sabemos que los curas, bueno, deben de mantener, pues, no tocan temas políticos como lo tocan los políticos no toman temas religiosos, ¿no? Se supondría. Entonces, así como que, bueno, ¿y de qué podría hablar Miguel Hidalgo?
Y ya el desarrollo nos va explicando, bueno, de qué podría estar hablando, ¿no? Posteriormente, dentro de este párrafo, pues ya viene que el evento conocido como Grito de Dolores, que es algo que la mayoría de nosotros conocemos, y nos da el lugar, nos da algunos personajes, y finalmente pues aquí va dando el cierre. El propósito de todo eso, pues era hacer conspiraciones contra el gobierno del virreinato, como ya lo mencionó aquí, y también era formar una junta de gobierno para poder hacer un lado, ¿no? El gobierno de Fernando VII, rey dispuesto por los franceses. Entonces, bueno, no se trata ahorita de ver esta historia, sino de conocer la estructura, cómo va elaborado, qué puntos son importantes y que también, bueno, vean un uso que tiene el relato, ¿no? Otro uso más, porque lo pueden acoplar ustedes a situaciones académicas que tú, si tú detectas que son aburridas, etcétera, bueno, puedes transformarlo en algo más llamativo como un relato, ¿no? Y esa es la idea. Y lo comento también porque la otra semana reforzaremos viendo temas del relato y sería muy importante que conocieras o te dieras la tarea de investigar, pues en qué otros contextos se puedes utilizar el relato, ¿no? Entonces, eso es algo importante que, bueno, ya veremos la siguiente semana, ¿no? Entonces, eso es por parte del relato. Espero que con la información que se tocó ahorita, ustedes tengan más elementos para abordarlo y sobre todo para prepararse al momento de estar haciendo la actividad, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la reseña, ¿ok? Entonces, iniciamos. Tomando en cuenta que la reseña es, aquí dice 2 a 3 cuartillas, no lo está solicitando de esta manera, pero sí está diciendo que contiene un resumen y sí está diciendo que debe de contener un comentario valorativo. Aquí lo quiero poner como en negrita, o más bien pues lo voy a poner en blanco, ¿no? Que resalte para que ustedes, bueno, se entienda la importancia de esto. El juicio valorativo puede ser sobre cualquier, eh, mm, sobre todas esas impresiones que dejé, ya sea el libro que leí, la obra de teatro a la que fui, la película que vi, el lugar donde comí, etcétera. En algún momento se has elaborado una reseña de algo, más bien emitido un juicio valorativo, como dice aquí. El juicio valorativo que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo, eso depende de tu criterio. Lo que a mí me puede gustar, a ti no te puede gustar y viceversa. Entonces la idea es que, bueno, yo te diga, a mí me gusta por esto y tú me digas, a mí no me gusta por esto y des un sustento, ¿no? Al igual que yo, ¿no? Entonces, aquí es el reseñador, debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, emite un juicio de valor. En algunos casos, un trabajo este de género también intenta comandar al lector a hacer algo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El juicio de valor va a ser que yo vaya a ese lugar o que no vaya a ese lugar, que yo lea ese libro o que no lea ese libro, que yo revise ese artículo o que no lo revise y así entre muchos más elementos. Entonces, cuando ustedes hagan su reseña, no deben olvidar incluir ese juicio de valor. Ujú. Ahora, ¿cómo escribimos una reseña? La escribimos cuando ya tenemos todo ese material bien estudiado, bien comprendido, pero también lo tocamos cuando pues entendemos lo que vamos a leer, ¿no? Pero vamos a ver ahorita qué datos debe de contener
la reseña y aquí se debe incluir los datos de publicación, que es la bibliografía. Ustedes deben de incluir la bibliografía como se los está solicitando. Algunos de ustedes incluyen la bibliografía, pero en la parte de abajo o en lugares donde no se solicita, cuando las instrucciones dicen que la bibliografía debe de ir en la introducción, ¿cierto? Entonces, ese es el lugar que debe ocupar. No es hasta arriba, no es hasta abajo, no es donde se me ocurra, no, no está pidiendo la instrucción que sea en la bibliografía, ¿ok? Mm, perdón, dice aquí, escribe cómo empieza y cómo termina el libro. Bueno, aquí se enfocó en el libro, pero la reseña es como le comento, puede ir de artículos, de lugares que visité, etcétera. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? A hacer reseñas, por ejemplo. Pues alguien que va a algún país y dice, voy a hacer la reseña de por qué no ir a Corea o por qué ir a Corea, ¿no? Entonces va indicando sus puntos positivos y negativos. Dice, bueno, a mí me agradó por eso, etcétera, ¿no? Entonces, ay, qué padre, no quisiera ir a Corea, ¿no? Entonces ya te da esas características y particularidades, ¿no? Al igual es esto, ¿no? Va, la persona que se dedica a reseñar, perdón, ve lo más esencial, llamativo o lo que está mal de un artículo, de un libro, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esto. Entonces, aquí dice que cuando nosotros hacemos la reseña, pues no incluimos el prólogo porque no contiene la información importante, sino también aquí dice que debemos buscar esos párrafos iniciales memorables, o sea, con frases que te llamen la atención, que marcaron tu lectura, ¿no? Esa es la idea en este punto número B. Y en este punto número se dice, bueno, añade las frases memorables que ubicaste, que el autor puso alguna frase que a ti te llamó la atención, ¿no? O si estás haciendo la reseña de la lectura de la vida de Ricardo Pedro Pablo, puedes incluir ahí qué frases utilizó Ricardo Pedro Pablo, ¿no? En esa entrevista o particularidades de su vida, ¿no? Porque ahí podemos detectar eh, una ideología que tenga, por ejemplo, algunos añaden en sus actividades porque encuentran, por ejemplo, esta frase, ¿no? Naces pobre, mueres pobre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es una reflexión que el personaje principal está teniendo y por lo tanto, bueno, sería como pertinente añadirlo, ¿no? También porque en estas frases es lo que te hace pensar, te hace sentir, o si de alguna manera pues también te hace sentir especial y son claves al momento que hacemos nuestra reseña. ¿Qué más dice? Identifica el carácter de los personajes, su filosofía, cómo se expresan. Las personas son verosímiles, o sea, se creen. Y aquí, por ejemplo, si estamos haciendo la de un libro, pues encontrar el conflicto, el héroe o el villano, donde las fuerzas chocan, ¿no? Donde siempre vamos a decir, bueno, ¿qué le pasó al protagonista? ¿Qué le pasó a- a- al antagonista, ¿no? Entonces, ustedes pueden identificar qué llevó al éxito a Ricardo Pedro Pablo, ¿no? O sea, determinación desde muy jovencito, claro, la ayuda sí, de esas personas de apoyo, en este caso su mamá, claro, también, pero esas particularidades que solamente el personaje principal tiene. Dice aquí, descubre cuál es el tema de reflexión de fondo, identifica, pues, qué relación tiene con la vida real. Por ejemplo, algunos de ustedes manifiestan que los motiva, ¿no? La vida de este chico para lo que ustedes quieren lograr en el futuro, ¿no? Y lo que están construyendo para el futuro.
También las reseñas contienen datos pertinentes del autor, datos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, puede decir del autor Pedro Villaicaña, estos, cómo él suele escribir, ¿no? Hacer sus lecturas. Recordemos que cada autor tiene su toque particular, tiene su forma de escribir, su forma de expresarse. Y por ejemplo, la esencia MX de Montserrat Muñoz, pues la forma en que ella escribe, ¿no? Esos datos que, bueno, pueden llamar la atención porque pues habrá autores que son directos, que son más irónicos, que son más sarcásticos o que son más dulces, etcétera, ¿no? Entonces eso dependerá de lo que ustedes perciban. Y en el punto G, ahora sí, aporta tu experiencia personal y el comentario crítico. Eh, ¿Qué te hizo pensar, soñar? ¿Qué te movió, no? ¿Qué te hizo sentir? Y eso va a llevar a la recomendación de si sí o si no, ¿no? Entonces, de igual manera, pues tienen que estar ustedes muy atentos al momento de estar leyendo su reseña y no dejando en ningún lado esos puntos y sobre todo apegándose a las indicaciones que se están pidiendo, ¿no? Entonces, no lo dejen a un lado. Aquí en otro extracto de los recursos de apoyo, pues viene, ¿no? Varios autores consideran que una reseña es un resumen, eso es cierto, una síntesis y un análisis de una evaluación crítica. El juicio el juicio acerca del texto puede ser positivo y negativo, y eso es algo que ustedes deben incluir, por ejemplo. Me pareció positivo ese artículo, pero me pareció negativo este, o ambos me parecieron positivos, pero explicar por qué, o negativos y explicar por qué. También dice aquí las reseñas con fines educativos tienen el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, analizado, consultado, además de ser una evidencia de que el alumno tiene la capacidad de elaborar un análisis crítico, que eso también es importante, em, entre otros ámbitos, ¿no? La reseña también sirve para informar, expresar, indicar y conectar. Entonces, creo que son puntos importantes para que ustedes ubiquen y estén mejor preparados para hacer su reseña, porque una reseña debe ser objetiva, sintética, analítica y debe tener una valoración sustentada, ¿no? Al momento de hacer las actividades. Bien, vamos a ver el ejemplo. Lo vamos a ver relacionado a una película, porque también se puede hacer, ¿no? Acerca de este material, como ustedes lo van a hacer de los artículos que están destinados a tocar la vida de Ricardo Pedro Pablo. Pues así mismo vamos a ver este ejemplo, que el título habla Spencer, Lady Di, aquella princesa, em, espera tanto porque se tapa, aquella princesa perdida y sola por Carlos Boyero, y ahí viene la fecha, ¿no? Entonces nos da este dato técnico breve acerca del director de la película, porque de ahí radica pues la forma en que ese director trabaja, ¿no? Nos va indicando que ese autor, bueno, le gusta estar haciendo películas donde convivan personas en espacios cerrados, ¿no? Dice, retornan Spencer a la probable o inventada última Navidad que pasó encerrada en una jaula de oro, una señora conocida como la princesa de Gales, y para el pueblo, el muy cursi diminutivo Lady Di. No sé si han escuchado alguna vez de la historia de la princesa Diana de Gales, que fue esposa del príncipe Carlos, que ahorita está en el trono en Londres, y que fue madre de el príncipe William y el príncipe Harry, ¿no? Entonces, que son muy, muy famosos. Y bueno, ella en los años 90 llegó a ser muy, muy, muy famosa, muy querida por decirlo así, por el mundo en ese momento, y pues que murió trágicamente en un accidente de auto, ¿no? Entonces fue muy, pues sí, abrupta la manera en que ella
murió, ¿no? También dice aquí que, bueno, describe la forma en que escribe el director de la película como parte de ese resumen que sería bueno, la parte de acá atrás es el resumen. También dice aquí que el autor, bueno, la forma en que trabaja lo comenta, ¿no? En una cámara inquietante, ¿no? Pues da o visualiza una mujer en crisis, ¿no? En crisis de todo tipo. Y aquí este párrafo es un párrafo importante porque, ¿qué creen que indica, no? Lo voy a poner otro color. Pues indica el juicio valorativo, ¿no? Aquí lo hago un poquito grande. El juicio valorativo de lo que le gustó y no le gustó a la persona que está reseñando la película. Dice aquí, lo que encontró menos afortunado es la repetida comparación que hacen entre la tragedia que sufrió en la corte Diana de Gales y su lejana antecesora Ana Bolena, a la que el rey octavo condenó a muerte para poder casarse con otra mujer. En cuanto a la familia de su majestad, a diferencia de Crown, que es una serie que también toca y aborda esos temas, todos salen mal parados, son lo que parecen. Entonces, bueno, aquí hace una comparación con una película que aborda, más bien con una serie que aborda ese tema sin que esté tan extenso, ¿no? Entonces, lo que a no le gustó fue que pues casi toda la película está enfocado en su antecesora y no se pudo observar o ver eh, cómo los aspectos importantes que tuvo en este caso, bueno, la princesa Diana, ¿no? ¿Qué más observamos? Ya él concluye, dice, Spencer, sin ser excepcional, mantiene un tono malsano y es que no me deja ver, y creíble. Crea desasosiego en el recogedor, em, desasosiego en el receptor y es difícil que se desinterese la persona. O sea, a pesar de todas las observaciones que hizo en el resumen, pues dice, va a ser interesante. Y la forma en que actúan los actores también es bastante bueno, ¿no? Esa forma en que interpretan a la princesa Diana y los príncipes involucrados, bueno, pues le pareció bastante interesante. Em, si se dan cuenta aquí, ya viene el título de la película, que sería la bibliografía, la dirección, los intérpretes, o sea, los actores y datos también relevantes acerca de la película que vuelvo a reiterar, bueno, es la bibliografía, ¿ok? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo consideren, viene muy especificado en las instrucciones, es simplemente llevarlas a cabo y claro, ¿no? Prepararse para poderlo hacer correctamente. Entonces, con esto ya vimos ejemplos acerca de un relato y una reseña, ¿ok? Lo que vamos a empezar a ver es la persona gramatical, perdón, que es muy importante que la distingan porque, bueno, no perdón, que nos- que ustedes tengan, porque la narración que ustedes van a hacer en el relato, pues está elaborada por ustedes. Entonces ustedes eligen si es en primera persona, segunda persona o tercera persona, ¿ok? Y la persona gramatical es ese rasgo que expresa una relación de las personas o cosas y que son referenciadas en un acto o que se habla de ellos. Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo, pues vamos entendiendo esta relación que está enfocada
a las personas. Y como aquí lo menciona, es el eje de la organización de una clase especial de palabras donde los pronombres, que aunque no son una clase funcional, en este sentido estricto, sí son una clase de palabras que tiene sus características gramaticales y específicas, ¿no? Entonces, por eso también nos ayuda mucho conocer, como ustedes lo vieron trabajando desde la semana uno, pues las clases de palabras para que ustedes puedan trabajarlas correctamente. Ujú. También que ubicamos, este es un ejemplo, más bien pues es información complementaria. Dice, la primera persona, ¿qué es la primera persona? Y la primera persona se refiere al emisor del mensaje, es decir, ¿quién habla? O sea, la persona que está hablando, por ejemplo, ahorita yo soy la primera persona, lo acaba de decir yo soy, entonces esa es la primera persona, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice, yo no traje mi comida, los pronombres de primera persona son, y nosotros, nosotras, pues somos parte también de esta primera persona, ¿no? Y la segunda persona dice, se refiere al receptor del mensaje, es decir, a quien escucha. Por ejemplo, tú no me trajiste tu comida, ¿no? Entonces, esa sería la segunda persona. Y por último está la tercera persona que dice, se refiere a cualquier persona o cosa que no sea ni el emisor ni el receptor del mensaje. Por ejemplo, él no trajo su comida y ella no trajo su comida. Y aquí, lo que cabe señalar es que este rasgo gramatical pues no va a incluir a la persona que manda o que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, no está confuso, créanme que no es confuso, quizá ahorita pues sí se va a notar así, ¿qué dijo? No se entendió nada. La verdad no está confuso, pero sí requiere que pongan ustedes una atención detallada en esto en explicación, ¿no? Aquí también se indica que la primera persona del emisor es el acto de habla. La persona, también aquí lo menciona que es la segunda persona que es quien escucha y la tercera persona pues no juega ni emisor ni receptor. En esta parte de esta imagen, por ejemplo, ¿no? Esa es primera persona, es quien está hablando, quien está dando una explicación. Y aquí la segunda persona es quien lo recibe, quien está escuchando esa información. Y supongamos que, bueno, está vendiendo un cuadro, ¿no? Porque por lo que se ve, ella vende cuadro. Entonces, le está explicando y en ese cuadro se está involucrando la tercera persona. Pero, digo, vamos a lo mismo, ¿no? La idea es que nos quede bien claro. No es, ¿cómo decirlo? No es complejo, nada más tenemos que ubicar muy bien cómo están estructurados y elaborados, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de abajo dice, la primera persona es quien habla y es lo que en el yo, nosotros, etcétera. Vamos, hay que recordar bien cómo van conjugados para que ustedes, bueno, lo hagan y les sea más sencillo poder ubicar cada elemento, ¿ok? Ahora, ¿qué diferencias ubicas entre reseña, relato y resumen? Me gustaría decirles que tiene que estar presente en ustedes estas diferencias porque es algo que, bueno, van a trabajar la siguiente semana y claro, también pues es importante tener en cuenta los aprendizajes esperados, ¿no? De cada actividad. Entonces, vamos a revisar esta información para que ustedes vayan teniendo estos avances. Si se dan cuenta, viene un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo, sugiero que ustedes lo trabajen, vean de qué trata, cómo se elabora un cuadro comparativo,
para que ustedes lo vean su funcionalidad y su objetivo, ¿no? Aquí dice, el resumen deberá ser el resumen es breve y contiene y global de todos los avances del estudio que se esté realizando y que permita a su vez que los revisores evalúen los contenidos del estudio de manera rápida. Entonces, aquí ya te da información que es un resumen, ¿no? Y aquí cabe recalcar que es breve, por eso sí entiendo que había resúmenes de 4 o 5 líneas, pero bueno, tampoco eso era lo solicitado, sino que debiera incluir, bueno, esos avances que se están generando. En la gramática del resumen dice, el resumen deberá ser em, claro en esta gramática de forma que en que se comunica, ¿no? Donde están estas ideas plasmadas y dice aquí en su desarrollo deberán utilizar con rubor, o sea, las palabras que seleccione, bueno, se utilizan, ¿no? Dice que eh, es importante esta relación sintáctica que guardan los vocablos que conforman las distintas partes del resumen, ¿ok? Y por último, en la parte de abajo, ¿qué características tiene un resumen bueno? Sus características es que es preciso, no evalúa, por eso ustedes les hacían las observaciones, ¿no? No pongas, me pareció el autor, no, 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 no va de esa manera, porque no evalúa. Y también dice aquí, es coherente y conciso. Además dice que el relato es, bueno, ahora vamos a ver lo que es el relato. Y el relato es una estructura narrativa, así como ustedes ya lo vieron en un orden y espacio temporal en donde, bueno, se cuentan estos acontecimientos. Dice, los relatos pueden ser de muchos tipos y todo radica en el lenguaje que se incorpore. Además, dice, se compone de 3 momentos: planteamiento, desarrollo, conclusión o introducción y desenlace. Además, nos indica, bueno, todas esas características que ya vimos hace un momento, ¿no? Que debe ser en pasado, que debe de economizar, perdón, en los detalles, que de alguna manera pues también debe de ser atractivo, ¿no? Llamativo, etcétera, ¿no? Entonces, no olviden ustedes esas características que son importantes y que tiene una estructura. Esa estructura es el planteamiento, el desarrollo y la conclusión o introducción, nudo y desenlace. La forma que ustedes mejor adhieran esta información en cuestión de la estructura, bueno, no pasa nada, pero sí debe de llevar esos 3 elementos de una forma, pues, coherente, ¿no? Coherente y ordenada, además respetando ese punto. En la reseña, aquí lo que acabamos de tocar hace un momento, que es una extensión de 2 o 3 cuartillas, que contiene un resumen y un comentario valorativo. O sea, no olviden poner solamente. Si nada más ponen reseña, está erróneo. Perdón, si nada más ponen un resumen en la reseña, está erróneo. Le faltan elementos. Y solamente ponen el cuadro comparativo, lo demás no, está erróneo, ¿no? Entonces, la idea es que no falte ningún elemento al momento de elaborarlo. También, como parte de característica de la reseña, como un texto narrativo argumentativo, se caracteriza por presentar en todas sus partes elementos claves de la lectura y escritura, como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada. Y su contenido puede ser informativo, comparativo, valorativo, motivador o eh, confirmativo, ¿no? Entonces, no olvidemos ese detalle en sus reseñas.
sobre todo para que tenga la funcionalidad que necesita, ¿no? Que realmente sea un recurso donde sí hay un aprendizaje. Entonces, tú decidirás cómo enfocarás tu reseña, si sea motivadora, si de plano no es nada motivadora y genera todo lo contrario, ¿no? Entonces, no olviden tomar esa importancia. Además de que tiene de igual modo una estructura, cuerpos y los datos técnicos, que es la bibliografía, ¿correcto? Entonces, no olviden tomar esos puntos importantes. Las indicaciones son muy precisas en esa información, ¿no? Te pide que en la introducción hagas esto, en el desarrollo hagas otra cosa y en la conclusión hagas otra cosa. Entonces, creo que está muy bien explicado lo que tienes que hacer, ¿no? Nada más tienes que enfocarte en tomar esos datos. Ahora, ¿por qué? Lo comenté hace un momento, pero quiero que lo tengan muy presente. Vamos a trabajar la semana 4, que ya es nuestra última semana de trabajo. Vamos a hacer como una especie de repaso y se integra en ese repaso resumen, reseña, relato. Entonces, sobre eso van a trabajar. Entonces, la idea es que tengan pues más información para poder hacer, perdón, lo que se está pidiendo. Entonces, la idea es que ustedes preparen todos los datos de manera previa para que lo hagan correctamente, ¿ok? Lo siguiente que está aquí publicado es que, si ustedes, si se han percatado, hay unas encuestas que deben hacer, que son unos formularios que están destinados a evaluar, a opinar sobre el módulo número 2 y también opinar sobre una servidora asesora virtual, ¿no? Que soy yo. Entonces, contestar ciertas preguntas que desconozco, pero pues que tiene importancia para prepa en línea, sobre todo en vías de conocer sus inquietudes y mejoras con respecto a las funciones que hace una servidora y también al módulo. Y sobre todo, lo deben hacer claro por estos puntos, pero si no lo llevan a cabo, pues no van a poder visualizar correctamente la semana 4 con sus actividades. ¿Qué puede pasar? Bueno, vas a ingresar a ver qué hay en la semana 4, pero no hiciste las encuestas, entonces tendrías que hacerlas para que se te haga el desbloqueo correctamente. No es necesario hacer otra cosa más que em, responderlas, ¿de acuerdo? No lleva mucho tiempo, me parece que es muy breve, muy corto, entonces realícenlo, ¿ok? Entonces, parte de lo esencial que se tiene que trabajar esta semana también, por eso se organizan sus tiempos, porque luego está un poco cargado el elaborar todo, ¿no? Punto por punto de lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, cierre la plataforma, quedamos 4 de mayo a las 23:59 horas, optimicen su tiempo. El día lunes es por la batalla del 5 de mayo. Es inhábil, pero eso no quiere decir que esté cerrada la plataforma. Pueden ustedes empezar a hacer actividades y yo también, ¿no? Pero cualquier cosa, bueno, tenemos esto en cuenta. Si hay alguna situación con la entrega de las actividades, pues bueno, avísenme para poderles apoyar, ¿no? Y ver, hacer algo al respecto. La idea es que incremente en esta semana el número de entregas de actividades y bueno, tengamos un cierre bastante exitoso. Y como dice Griego Sófocles, dice, el éxito es dependiente del esfuerzo. Entonces, si yo no me esfuerzo, si yo quiero éxito, pues tengo que esforzarme. Si yo no me esfuerzo, pues no voy a tener éxito. Puedo tener otras cosas, pero no éxito, ¿ok? En lo que esté haciendo. Y eso va para que nos motivemos y le echemos muchas ganas. Ya están a un estirón de terminar el módulo. No, como dice aquí, no tires la toalla.
enfóquense en la meta que quieren lograr, hagan y generen las estrategias necesarias para alcanzarlo, para que ustedes vean los resultados más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido interesante lo que tocamos, espero que haya sido pues que haya brindado más información para que ustedes se sientan mayormente enfocados, perfilados para el desarrollo de las actividades integradoras de esta semana que corresponde a la actividad integradora 5 y 6, ¿ok? Entonces, bueno, cerramos la sesión de hoy. Cuídense mucho, cualquier duda escríbanme, de verdad, no duden en escribirme. Revisen la grabación, contiene información importante. Y bueno, entonces cerramos la sesión de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y que les vaya muy, muy bien, ¿ok? Entonces, nos vemos. Adiós.